propósito de que me ofrecí hoy compartir la palabra es porque sentí el dolor y la necesidad de, de apoyar la obra, de apoyar la causa y la necesidad de la iglesia por lo que tiene que pasar la iglesia, por todas las cosas que pueden suceder en la iglesia más adelante, las que han venido sucediendo. Y, y pues en mi corazón ha nacido apoyar, como digo, esta causa, la obra de Dios. Y Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y a nosotros, conociendo cuál es la voluntad de Dios, no podemos hacernos de los ciegos y no mirar las necesidades de la congregación. Y yo espero, hermanos, que esta palabra que hoy les voy a compartir, que sea de edificación. Y no quiero, hermanos, que esto no es nada personal con nadie. Esto simplemente es una manera de que Dios nos hable a todos. A mí ya me ha estado hablando desde hace mucho tiempo. Pero como iglesia, hermanos, yo creo que a veces se nos olvida cosas muy importantes como el propósito de Dios de ser parte de la iglesia, el propósito de Dios. Y a veces se nos olvida, quizás por la comodidad de este tiempo o de estos lugares que vivimos, se nos olvida que el plan de Dios es muy claro para todos. Y yo por eso hoy, pidiendo a Dios su consejo, el entendimiento, entonces he preparado esta enseñanza y esta enseñanza lo he llamado la importancia de congregarse, de ser parte de la iglesia. Ahora, yo les digo, hermanos, ser parte de una iglesia cristiana que está basado en las enseñanzas de Jesús es un tesoro, es un tesoro. A veces nosotros quisiéramos con nuestras fuerzas que gente de otras creencias, ellos entendieran quién es Jesús. Y a veces no se nos da esa oportunidad. Y Jesús mismo, siempre él orando al Padre, él oraba para que los demás llegaran a la fe. Entonces yo por eso, hermanos, preparé esta enseñanza y yo quiero que este tiempo que les voy a compartir, Dios edifique nuestros corazones y crezcamos, hermanos, crezcamos. Todos necesitamos crecer, todos. Y no va a parar eso. Y no va a parar de que crezcamos en todo aspecto cristiano. Y yo por eso, hermanos, les invito que antes de empezar esto, oremos a Dios para que esta palabra que les voy a compartir sea de edificación. Amén, hermanos. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos en este tiempo, Señor, estar unidos, reunidos como hermanos, Señor. Queremos, Señor, que anhelamos que tu palabra nos edifique, nos ayude a crecer, Señor, que alumbre nuestro entendimiento, Señor, y que no sea, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras, que hoy sea presentada aquí, Señor, sino que sea tu palabra, nada más que tu palabra, Señor. Tu palabra mora el Espíritu de Dios, Señor. Es la única que va a cambiar, nos va a limpiar, nos va a ayudar, Señor, a crecer como hijos de Dios, como verdaderos hacedores de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a que este poquito de tiempo, Señor, que sea compartida tu palabra, Señor, nos llene, nos llegue al corazón, Señor, y salgamos conformes y contentos, Señor, sabiendo que tu palabra es fiel, que tu palabra es recta, tu palabra es veraz y tu palabra es, Señor, lámpara a nuestros pies. En Cristo Jesús, a ti sea la gloria y a ti sea la honra, Padre Celestial. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Entonces, hermanos, yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros hemos meditado en esto. ¿Qué tan necesario, especial, importante es ser un miembro de una iglesia que ama a Dios,
que obedece a su palabra. Entonces, nosotros como iglesia, si meditamos en su palabra, si buscamos verdaderamente cuál es la voluntad de Dios, tenemos que dejarnos llevar por la palabra. ¿Y por qué decimos que es muy importante congregarse? ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña que ser parte de la iglesia es lo más grande, lo más especial, lo más importante en nuestras vidas, para todo ser humano en la tierra. Si nosotros valoráramos, si nosotros entendiéramos qué tan necesario es para nosotros y qué tan cosa grande es ser parte del cuerpo de Cristo, yo creo que nosotros hiciéramos las cosas con más fervor, con más pasión, con más ánimo, aún con una enfermedad, aún con problemas, aún con necesidades. Cuando nosotros entendemos que ser parte del cuerpo de Cristo es lo más grande que puede el hombre adquirir, entonces ahí nosotros seremos fieles a la causa de la iglesia. Miren, yo quiero, hermanos, que vayamos a Hebreos 10, capítulo 10, versículo 16. Y aquí, en esta palabra, yo leyendo, meditando, Dios nos revela una cosa grandiosa, lo que es ser parte de la iglesia. La iglesia de Cristo no es cualquier cosa, hermanos. Ser parte de la iglesia de Cristo es una dicha que solo pocos tienen en esta vida. Y por eso es que nosotros tenemos que tener eso siempre en mente. Mire, Hebreos 10, 16, yo los voy a empezar a leer. Dice la palabra así. Mire lo que Dios nos revela aquí, lo que es ser parte de una iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Hebreos 10, 16 dice, la palabra de Dios dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade el 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. ¿Le dan en cuenta, hermanos? En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote tenía acceso. Y ahora nosotros tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Y la iglesia misma es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo no hemos de valorar lo que Cristo hizo por nosotros para que nosotros podamos ser parte de su cuerpo? El velo se rasgó, su cuerpo fue hecho pedazos como sacrificio vivo para que nosotros tengamos acceso libre al Padre por medio de Jesucristo. Eso, hermanos, yo cuando me puse a meditar dije, no, despreciar al cuerpo de Cristo o darle menos valor a lo que Cristo hizo para que su iglesia sea cimentada bajo su palabra. Hermanos, esto no es cualquier cosa. Los sacerdotes, hermanos, tenían que preparar demasiado para ser parte
del el lugar santísimo. Tenían que ser, ya les digo, hasta no tenían que estar ni enfermos ellos, no tenían que tener mancha, no tenían que tener, tenían que estar bien purificados. Pero para nosotros, para la iglesia, por medio de la sangre de Cristo, hoy en día nosotros tenemos acceso directo. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia, no es cualquier cosa, no es como ir a un club, yo que sé, a una fiesta. Esto es lo más sagrado, lo más sacrificado que le costó a Jesús formar su iglesia por medio de su sacrificio. Entonces, ahora, dice, ¿cuál es el propósito de congregarse? O sea, ¿de qué manera nosotros debemos mirar el congregarse? Congregarse tiene el propósito fundamental, edificar la fe que requiere que se haga en comunidad, porque somos un cuerpo. También ser parte de la iglesia es brindar apoyo mutuo. Justamente el hermano Mario hoy nos estaba compartiendo acerca de las necesidades que hay en los hermanos y a veces se nos olvida. También habla de que congregarse y ser parte del cuerpo de Cristo es fomentar el crecimiento espiritual. Hermanos, entre todos nosotros hay consejos de hermanos que nos ayudan a crecer, nos sirve para bien. Entonces es para fomentar el crecimiento espiritual. ¿En qué? En conocer a Dios, cuál es su voluntad. Entonces, también ayuda a edificar nuestra fe. Porque cuando nosotros vemos en los hermanos cómo ellos retienen esa palabra, cómo ellos perseveran en la fe, eso a nosotros también es un buen testimonio, nos anima. Vemos el gozo y la alegría de otros hermanos, cómo perseveran. Y mirá lo que dice Cristo Jesús acerca de los que perseveran. Dice, entonces, también nos ayuda y nos permite el crecimiento espiritual. Adorar juntos. Yo no sé, hermano, cuántos hemos sentido eso, pero a mí me apasiona adorar con los hermanos, porque yo ya entendí lo que dice la palabra. Yo miré el libro de Hechos y dije, wow, así es lo que a Dios le agrada. Y yo quiero ser parte de lo que ya fue plasmado en la Biblia. Y yo por eso también invito, hermanos, a que no tengan temor de adorar a Dios. Amen a Dios con todo su corazón. Entonces, también congregarse es para que nosotros crezcamos en el conocimiento de la verdad. Aunque parezca que no, pero cada domingo que venimos, cada tiempo que nosotros escuchamos la palabra, nosotros estamos siendo alimentados de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es que le conozcamos, que aprendamos de Él, de que nos amemos como un solo cuerpo. También, hermanos, venir a la iglesia, hay varios beneficios, muchos beneficios. Venir a la iglesia hay muchos beneficios, aunque parezca que no, pero sí hay, lo más que no lo vemos. No más es que a veces pensamos que se termina el servicio y a cada quien a su casa, pero no, miren, venir a la iglesia hay muchos beneficios, es para nuestro crecimiento, es para hacer transformado nuestro carácter al carácter de Cristo. Eso es una de las prioridades, venir a congregarse y recibir la palabra, es porque queremos aprender de Dios, de su palabra y tener el carácter de Cristo. Ahora, ¿cómo era Cristo? Pues todos sabemos, manso y humilde, dice, ¿verdad? Cómo Él era paciente, Él era misericordioso, sabio en corregir. Así era Jesús. Y nosotros, la verdad, eso debería ser nuestro anhelo, ¿verdad, hermanos? Y nos falta mucho y todos estamos aprendiendo. La Biblia dice que hasta el último día de nuestra vida, hasta ahí, cesa nuestra búsqueda, nuestro aprendizaje. Ahora, esperemos que me dé el tiempo, hermanos. Es necesario, hermanos, esto es algo que aquí yo empecé a meditar en mi corazón.
Y yo dije, bueno, somos seres humanos, a veces se nos olvida, a veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos y no entendemos el precio que cuesta seguir a Jesús. Yo no sé cuántos de aquí nosotros hemos hecho esa pregunta. Bueno, ¿he decidido seguir a Cristo? ¿O simplemente soy un admirador de la iglesia, de Jesús? Busco algún beneficio, quizás deje yo de hacer algunas cosas malas y veo que está bien y así continúo mi vida. Pero, mis hermanos, no se nos olvide que seguir a Jesús requiere que uno muera nuestros anhelos, muera nuestras pasiones, muera, eso es lo más duro, ¿verdad? Lo más duro es hacer morir este mal carácter que tenemos, el mal carácter, es el enojo, la ira. Todo eso, hermanos, nos va a costar, no viene de a gratis. Esto es un trabajo de nuestra parte, ¿verdad, hermanos? Pero si no nos venimos a ejercitar aquí en la iglesia, entonces, ¿en dónde? Hasta un equipo de fútbol va a una cancha antes de un partido y practican, ¿verdad? Y ya luego salen a jugar. Nosotros, este es nuestro terreno, esto es nuestra, diríamos así, este es el lugar donde nosotros debemos practicar el amor, la paciencia, la misericordia, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, es necesario, hermanos, que nosotros estemos bien informados, bien entendidos, que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, las cosas no van a estar del todo bien. ¿Por qué? Porque hay luchas, hay muchas dificultades como creyentes, como iglesia, pero hay beneficios grandes también. Al fin de esta enseñanza veremos los beneficios que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, por las causas de Cristo vamos a ser, hermanos, limpiados. Vamos a ser limpiados por la palabra. Si no dejamos que la palabra nos limpie, en Apocalipsis dice que las almas que todas estaban de blanco, por los que fueron limpiados por la palabra, dice. Entonces, vamos a ser limpiados. Ahora, ¿limpiados de qué? Pues de todo nuestro pecado, de toda nuestra nuestro carácter que tenemos. Entonces vamos a ser limpiados, vamos a ser probados. ¿Probados? ¿De qué manera? De muchas maneras vamos a ser probados. Probados en el trabajo, probados en la casa, probados con los familiares. Nos van a sacar de quicio, ¿verdad, hermanos? Y vamos a ser probados, a ver si eres de Cristo o eres de otro Jesús. Jesús Fichamba, tal vez el de Ecuador, pero no Jesús el de la Biblia. Entonces nuestro carácter tiene que ser tratado. Ahora, hermanos, seremos aborrecidos. Aborrecidos. Yo les estoy poniendo ahorita solo las cosas que ya son advertencia para nosotros y que no después no sea sorpresa ni no sea grande noticia de que estamos pasando aflicción. Pero Dios tiene un propósito para con su iglesia. También vamos a ser perseguidos. Aquí todavía no ha habido persecución, gracias a Dios. Y debemos estar contentos, ¿verdad? También habrá divisiones. Habrá divisiones, hermanos. Yo creo que ya hemos visto divisiones. En mi casa ya se vio divisiones. En la casa de ustedes también debe haber divisiones ya, por la causa de que ahora son aleluyas, dice. Y ya algunos también hasta están perdiendo las herencias, ¿verdad? Por la causa de Jesús. Pero eso, hermanos, no debe ser ninguna mala noticia para nosotros. Más bien es buena noticia. Porque sabemos que seguir a Jesús tiene un propósito. Ser parte de la iglesia tiene un propósito. Congregarse tiene doble propósito. Mire, entonces seremos también, y mire que somos nosotros tan aventajados que en Medio Oriente los están matando y aún se siguen congregando. En escondido, en cuevas, se reparten hojas de la Biblia, lo leen sin que nadie se entere, pero ellos siguen congregándose. Donde están 2 o 3, dice Jesús, ahí estoy yo. Y ellos saben muy bien.
Y nosotros a veces quizás decimos, oh, aquí somos solo 20, quizás Jesús no esté aquí. Pero Jesús dice 2 o 3, ¿verdad? Pero Jesús dijo, mire lo que dijo Jesús. Y esto es palabras de Jesús, no es las mías. Dice Jesús, y yo sé que todos lo saben, pero los recuerdo. Jesús dijo, no teman, pequeño rebaño, yo he vencido al mundo, ¿verdad? No vamos a temer, aunque seamos un pequeño grupito, una congregación. Pero si Dios está en nuestras vidas, tenemos todo, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué yo les comparto esto? Quizás digan, se está saliendo del tema de la congregación, pero no, yo les estoy con un propósito llevando acá. Miren, tenemos que entender, hermanos, que al principio la iglesia de Cristo padeció, sufrió, hubo problemas, hermanos, en la iglesia en los primeros siglos, la iglesia de Cristo. La Biblia nos enseña por muchos versículos cómo la iglesia tuvo dificultades, la iglesia, algunos apostataron. Entonces no nos debe sorprender, hermanos, cuando aquí haya un pequeño roce, un malentendido y digamos, oh, aquí no hay amor. Pero vamos a ver cómo Dios trató con otras iglesias en los primeros siglos y cómo Dios sabe todo, Él lo ve todo. Y no va a cambiar, hermano, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es perfecta, hermanos. El único perfecto es Jesús. Si podemos mirar donde Cristo Jesús nos revela sobre las 7 iglesias, y yo los voy a llevar rapidito por las 7 iglesias, pero yo sé que muchos, como no leemos la Biblia, no sabemos qué pasó en las 7 iglesias. Y yo quiero que veamos, a ver si, cómo tuvieron ellos también sus dificultades y problemas. Jesús habla muy claramente a las 7 iglesias, hermano. Y ahí estamos, la iglesia de los últimos tiempos también. Y es para todos esta enseñanza. En Apocalipsis 2, el capítulo 3, enseña que también ellos también tenían fallas, dificultades como iglesia. Y Cristo Jesús es muy claro en advertir que Él no tolera la tibieza espiritual. No tolera, hermanos, la tibieza espiritual. Quisiéramos que sea diferente, pero Jesús dice muy claramente, ¿verdad? Y yo creo que muchos sabemos qué va a hacer con los tibios, ¿verdad? No quiero ni siquiera decirlo porque suena desagradable, ¿verdad? Pero Dios es así, verás. Mire, a la iglesia de Éfeso, vamos viendo qué tipos de iglesias también Dios nos presenta. A la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, del 1 al 7, su pecado principal fue haber abandonado a su primer amor, a la iglesia de Éfeso. Abandonado su primer amor, la pasión a la obra, el amor a Cristo y el amor al prójimo. Entonces, en la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, del 1 al 7, enseña que su pecado fue haber abandonado su primer amor. Ahora, la pregunta es, muchos quizás ya lo saben, pero sí es de preguntarse, ¿cómo es que podemos abandonar al primer amor? ¿Cómo empezamos, hermanos? ¿Cómo fue nuestro sentir cuando el Señor nos llamó? ¿Con qué pasión, verdad? Queríamos ir predicando a toda la familia, hablándoles del Evangelio a todo el mundo. Pero poco a poco nosotros como que, ya se los dije y ya sé que Jesús algún rato los va a tocar y todo. Y vamos perdiendo esa pasión por Cristo, por la obra, por el Evangelio. Entonces va perdiendo de nosotros, yo digo, hasta por mí mismo. A veces muchos pensamientos en la cabeza o preocupaciones, uno deja de buscar con esa pasión en el Evangelio lo que Dios quiere para nosotros. Entonces también eso hace que nuestro amor al prójimo también mengue, que también vaya bajando esa pasión por la gente que no conoce de Dios. Y ya como que nos desanimamos a no hablarles de Cristo. Entonces, eso también es perder el primer amor. Jesús ama
a su iglesia, y Jesús quiere que su iglesia esté viva, ¿verdad? Entonces, a la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia que en la Biblia podemos ver en Apocalipsis 2, del versículo 8 al 10, a la iglesia de Esmirna, yo quiero que abran su Biblia y mire lo que dice la palabra. Miren, Apocalipsis 2, ¿verdad? 2:8 dice, a la iglesia de Esmirna, la palabra dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor. Pero tú eres rico, dice el Señor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas, dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el maligno echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Viven, hermanos? ¿Cómo dice Jesús? Eres pequeña, pobre, pero rica en la gracia de Dios. Porque aunque una iglesia no tenga recursos en la tierra, no sea famosa o vanagloria, pero Jesús dice, tu premio está aquí en el cielo. Lo que Dios tiene preparado para la iglesia fiel. Entonces, ya vimos que la iglesia de Esmirna, Jesús lo alaba, lo halaga, porque sabe que está haciendo la voluntad de Dios. También le habla Jesús a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo. ¿Cómo era la iglesia de Pérgamo? Es en Apocalipsis 2, si gusta ir, 2, versículo 12 al 15. 12 al 15. Nos podemos ver, hermanos, yo leyendo esta palabra en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 12 al 15, esta iglesia tuvo muchos problemas y problemas inmorales, falsas doctrinas y herejías demoníacas. Si usted tiene ahí esos versículos de mano y puede anotarlo también, pero esta iglesia estaba bien grave, pero Jesús conoce todo lo que está pasando en las iglesias. A Jesús no se le escapa nada. Esta iglesia inclusive mataba a los que no estaban de acuerdo con lo que ellos practicaban o enseñaban en la iglesia. Mataban a cualquiera que se levantaba y se oponía, ¿verdad? Pero también hay reclamo a la iglesia de Tiatira. Yo no sé si ustedes han escuchado a la iglesia de Tiatira. Jesús, hay un reclamo y el problema fue la tolerancia al pecado en esa iglesia. En esa iglesia de Tiatira había pecado, dice. Había falsa doctrina y permitía que Jezabel enseñara a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es a la iglesia de Tiatira. Dice, el problema era pecado, falsa doctrina y permitía que Jezabel enseñe a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si se dan en cuenta, hermanos, Jesús conoce lo que está pasando con las iglesias. Jesús les advierte. Jesús también premia a los que son fieles. Esto es algo muy serio, hermanos. Venir a la iglesia y ser parte de la iglesia, ser parte de una congregación y el cuerpo de Jesús es la cosa más seria que puede haber. Entonces, en las iglesias, desde los primeros siglos, las iglesias tenían problemas, hermanos. Y
hoy en día para nosotros no debe ser ninguna sorpresa de que tengamos a veces algún problemita, o de que a veces hay malos entendidos, de que a veces hermanos que nos podemos enojar por cualquier cosa y ofender también a los hermanos. Pero demos gracias a Dios. Yo creo que aquí todavía no estamos como en algunas iglesias. Imagínense que hacían comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero Dios va a tratar con todas las iglesias, hermanos, y con esta iglesia también. Y Dios va a depurar nuestras vidas de poquito a poco. No es fácil, hermanos, no es fácil ser parte de la iglesia, porque seguir a Cristo no es para todos, sino es para los que renuncian a su propio yo, ¿verdad? Es para los que dicen, bueno, si yo no sigo a Jesús, ¿qué va a pasar con todo lo que yo hago? Quizás disfrutes por un tiempo, vas a llegar a enfermarte, vas a sufrir por cualquier cosa, te vas a morir y viene el juicio. Pero en cambio en Jesús vamos a sufrir, vamos a tener que humillarnos, quieras o no, no hay otra, hermanos, ¿verdad? Pero tiene una recompensa. En la iglesia de Sardis, hermanos, en Apocalipsis 3, capítulo 3, desde el versículo 1 al 4, si gustan, pueden ir. La iglesia de Sardis dice, enseña la historia y enseña en la palabra que ellos solo tenían nombre de cristianos. ¿Entienden? Así como hoy en día, ¿verdad? Que hay iglesias, hermanos. Tristemente, hay iglesias que se dicen ser cristianos y que ni la Biblia llevan, ni la Biblia leen. Hace unos días yo le encontré a una señora y le pregunté a ella por pláticas. Me dijo, sí, yo también soy cristiana. Y digo, oh, qué bueno, gracias a Dios. Le digo, ¿y si lees? Solo por preguntarle. Le dije, ¿si lees la Biblia? Me dice, no. Y digo, entonces, ¿qué lee? Dice, la verdad, no acostumbro a leer la Biblia. Y yo digo, pero entonces, ¿qué? Vi a mi pensamiento, dije, ¿qué le están enseñando, no? Un cristiano que no lee la Biblia, hermanos, ¿cómo va a crecer? ¿Verdad? ¿Cómo vas a comprobar si lo que te están enseñando es bíblico? ¿Verdad? ¿Cómo vas a poder exhortar a un hermano bíblicamente? ¿O vas a sacar de tu cosecha? ¿Verdad? ¿Cómo vas a poder a tu familia, en tus países, cómo le vas a decir, mira, el evangelio es las buenas nuevas? Estamos en unas promesas que Dios tiene vida eterna para los que le aman. Leyendo la Biblia, hermanos, nosotros crecemos por medio de la palabra. Entonces, a la iglesia de Sardis, ellos tenían nombres de que eran cristianos, pero dice que no eran. Jesús les dice, pero no eres constante en las obras, pero no eres constante en las obras ni en las cosas del Espíritu. Las obras, hermanos, no solo es, mucha gente se confunde y piensa que las obras, que no somos salvos por obras, pero esas no son las obras que está hablando la Biblia. La Biblia está hablando aquí en Apocalipsis las obras de ser parte del cuerpo de Cristo, las obras del Espíritu, las obras de la fe, las obras de haber entendido de que Cristo vive en nosotros. Esas son obras espirituales y esas son las cosas que hacemos son las consecuencias de nuestra vida espiritual, esas obras, porque cualquiera puede hacer obras en el mundo, pero no conocer a Dios. Ahora, también esta iglesia de Sardis no eran constantes en congregarse. ¿Entiendes? Solo se congregaban cuando ya la conciencia ya no aguantaba. ¿Entiendes? Bíblicamente nos damos cuenta que esta iglesia estaba débil, su fe no había sido madura, no habían crecido en el conocimiento de Dios. Por eso Jesús los reclama y los reprocha y los dice, arrepiéntete. Y Jesús es muy claro y también severo, pero miremos a la iglesia de Filadelfia. Yo creo que muchos conocen, ¿no?
Y no saben, hermanos, que hay una iglesia aquí en Estados Unidos, no me recuerdo el estado, pero que se llama Iglesia Filadelfia. Yo escucho mucho de ellos. Y yo digo, tienen una gran responsabilidad de ellos, porque llamándose Filadelfia, imagínense que se desvíen. Y yo me pongo a pensar eso. Pero la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, Jesús los halaga, aunque sea una congregación pequeña. Y también yo invito, hermanos, a ir al texto. Versículo 3, capítulo 3, versículo 7. Versículo 7. Y así dice la palabra. Yo los voy a leer también, para que vean que no es palabra mía. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí entienden, hermanos? ¿Sí escuchan lo que dice? Que aunque tiene poca fuerza, pero he retenido mi palabra, pero eres fiel en la obra. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué dice Jesús? Que Él tiene recompensa para los que son fieles, recompensa para los que le aman, para los que no nos hacemos desentendidos, que Jesús ama a la iglesia. Jesús ama más que cualquier cosa a la iglesia en la tierra. Entonces, la iglesia, por último, hermanos, la iglesia de Laodicea, quizás algunos han escuchado, la Biblia nos enseña que era tibia, enfocada en las riquezas. Era tibia, enfocada en las riquezas materiales, y tenía la doctrina de la prosperidad, según la Biblia. O sea, estaban ellos bien enfocados en que servir a Dios era parte de hacerse ricos también. Y sabemos, hermanos, que las riquezas son estorbo en nuestra vida espiritual, porque no se puede servir a dos amos, ¿verdad? Te enfocas en las riquezas y te debilitas en la fe. Te tienes 3 casas arreglando y no vas a la iglesia. Te enfocas en hacer tantas abundancias y cosas en este mundo, pero para el Señor no construyes, no edificas, no siembras, no eres parte de la causa de Cristo. Entonces, esta iglesia era próspera, como hoy en día, pero no se decidían a hacer la voluntad de Dios. No se decidían. Y es fácil, hermanos, irse por otro lado. Es fácil. El corazón del hombre es engañoso. Es fácil enfocarse en las cosas de este mundo. Y le digo porque a mí también me ha pasado. Porque también he estado pensando, ¿qué voy a hacer con mi retiro? Y puede que ni haya retiro, ¿verdad? Y yo digo, no, Señor, perdóname, porque verdaderamente yo puedo estar planeando mi retiro y el retiro me voy con el Señor y me retiro. Imagínense, ¿dónde queda el retiro? Mi fe puesto en Washington. No, hermanos. No, haya o no haya retiro, nosotros vamos a perseverar, hermanos, ¿verdad? Pero ¿para qué más tenemos, hermanos? Les estoy leyendo lo que Dios dice a las iglesias. Y nosotros queremos ser esa iglesia donde Dios le dice,
te voy a bendecir porque eres fiel, ¿verdad? Entonces, el propósito de asistir y ser parte de la iglesia es para nuestro bien, hermanos. Es una dicha grande ser parte de la iglesia como la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Eso no es cualquier cosa, hermanos. Hay grandes recompensas. También es para la edificación espiritual en el conocimiento de la voluntad de Dios. Si nosotros no nos congregamos, no vamos a saber a plenitud cuál es la voluntad de Dios. No vamos a prepararnos en un crecimiento sano, bíblico, como hermanos en el amor, ¿verdad? Entonces, ser parte de la iglesia no quiere decir que no vamos a sufrir, no vamos a tener problemas, no vamos a tener enfermedades, no vamos a tener luchas, hermano, no va a tener que levantar temprano a trabajar. A veces con dolor vamos a trabajar, llegamos adoloridos. Pero cuando se trata de la iglesia, ponemos cualquier pretexto, ¿verdad? Y no queremos llegarle. Y no queremos estar con los hermanos orando. Y de pronto no vas a la iglesia y los hermanos se han ido en el arrebato. Y por no congregarte. Entonces, ¿qué pasa si alguien no valora la obra de Cristo y deja de congregarse? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una persona? Si una persona no valora que el velo fue rasgado, el cuerpo de Cristo fue rasgado por la iglesia. Y no valorar eso, hermanos, ya ni así baje un ángel y te proclame. Ya, la verdad, no podemos entender, saber que el cuerpo de Cristo fue rasgado por amor a su iglesia, hermanos. No, eso nadie haría con su hijo para favorecer a alguien. Nadie, solo el Padre, ¿verdad? Entonces, hay muchas, hermanos, hay muchas causas y motivos, pretextos también hay para no congregarse, y yo creo que hay muchos pretextos para no congregarse, como decir, oh, es que mi trabajo no me dejan trabajar. Eso no es razonable para no congregarse. Decir, oh, quizás tengo, no me siento bien, me duele la cabeza, tómate una ibuprofen como yo lo hago y vengo. Y si te duele el cuerpo, lo que sea, o tengo mucho sueño, pues duerme más temprano, ¿verdad? No te quedes viendo los cohetes. Pero no pongas excusa. Sé sabio, dice el Señor, ¿no? Sé sabio, dice el Señor. Y compórtate y párate firme en la fe. Entonces, mire, cuando una persona no se congrega, su fe se debilita. Algunos dirán, no, pero si Dios está en todas partes. Pero hermanos, es que el anhelo de Jesús es mantener a la iglesia en comunión. Ese es el anhelo de Jesús y los voy a mostrar cómo, para que vean que no estoy nomás diciendo por decir. El anhelo de Jesús es que nosotros crezcamos. Una persona cuando no se congrega no crece, ni en conocimiento, ni en amor, ni el amor en la iglesia, el tratar con los hermanos que a veces no se comportan quizás, o hablamos más de la cuenta, no practicas el perdón, no practicas el amor, no practicas la paciencia, ¿verdad? Con los hermanos, porque aquí es una práctica. Afuera es donde tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Si estamos hechos de Biblia o de simplemente una reunión social, ¿verdad? Aquí nos preparamos, afuera ejecutamos lo que Dios quiere para nosotros. Y para que no seamos luz, ¿verdad? Dice que seamos luz, que seamos como la sal para los demás. Y dejemos que Dios trate nuestro corazón, que Dios moldee nuestro carácter, nuestra paciencia. Eso es algo que mucho nos falta. Entonces, la persona también que deja de congregarse corre el riesgo de apostatar. De pronto escucha una enseñanza en YouTube y salgo con que soy judío ahora. ¿Entiende? Y eso ha pasado, hermanos, aunque parezca chiste, yo he visto. ¿Entiende? Con que ahora no, yo soy judío, yo voy a orar el sábado. Digo, ¿hasta dónde, pues, hermano? Ya cuánto evangelio escuchaste y no entendiste. Entonces, hay el riesgo de apostatar. Hay muchas excusas para no congregarse y algunas sí son justificables.
y son justificables no congregarse. Como estar enfermo, en este caso nuestra hermana que ahora está enfermita, hay motivos que sí puede la persona quedarse en casa, o a veces hay hermanos que se han quedado por el clima también puede ser, mucha nieve, una tormenta de nieve, y entonces no han podido llegar. Hay razones, sí, pero ya por otras cosas que son obvio que no quiere venir, que no demuestra que ama a Cristo o a la iglesia, entonces ya no hay excusa. Miren, hermano, los afanes y las metas terrenales, el resentimiento, el amor a sí mismo y no a la obra que es conforme a la voluntad de Jesús, también hace que la gente deje de congregarse. Pero hay más. Esto es simplemente un principio. Lo más profundo, mire, las personas que dejan de congregarse también hay por resentimiento. El resentimiento ha sido una. Yo estuve indagando, el hermano Mario me dio más de un mes para preparar esto. Yo también no tengo mucho tiempo yo en el Evangelio, pero yo creo que tengo lo suficiente. Hermanos, en las iglesias yo veo que hay mucho resentimiento, mucho resentimiento. Hay mucho resentimiento, hermano, porque a veces no entendemos que Dios va a tratar con nuestras vidas. Dios va a tratar con los hermanos que a veces de alguna manera ofendemos, una palabra, una broma, un chiste, y lo ofendemos. Y no, quizás no es intencional que digamos nosotros algo, una bromita, un chiste, y eso también nosotros tenemos que después ir corrigiendo eso. Pero a veces causa resentimiento en los hermanos. Su corazón se duele. Mire, antes cuando no conocíamos de Dios, nosotros no nos importaba que nos insulten, nos hagan bromas, nos hagan chistes y todo, y nosotros era chiste todo. Pero cuando viene el Evangelio y Dios mismo con su palabra quebrantan nuestro corazón de piedra y lo hace de carne viva, dice su palabra, entonces nosotros ahora somos sensibles al pecado, al dolor, nos hieren, nos duela más cuando vemos algo injusto, ¿verdad? Entonces el resentimiento, hermano, puede ser una de las causas de por qué puede ser piedra de tropiezo para que alguien no quiera venir a la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros cuando vamos creciendo en el conocimiento, entendiendo cuál es la voluntad de Dios, entonces en el resentimiento practicamos el perdón. Medimos la medida del perdón que Dios nos dio a nosotros. Con lo que nosotros debemos hacer es nada. Perdonar por una pequeña ofensita a un hermano es nada comparado con lo que Dios nos ha perdonado en la cruz. O mira lo que pasó con Job, compárate con Job. No, es un chiste lo nuestro, ¿verdad? Lo que pasó a Job. Y yo digo, por eso está la escritura, es para cuando venga un problema, un pensamiento, una angustia, una tristeza, agarra Job, lee y ahora sí di, ¿estoy jodido o estoy bien? ¿Verdad? Estamos bien, hermanos. Somos, yo creo, los mimados del Evangelio, ¿verdad? Porque estamos bien, vivimos bien. Entonces el resentimiento, hermano, no permitamos que el resentimiento nos sea piedra de tropiezo y no nos congreguemos, no amemos a la iglesia. Otro de las cosas es el pecado, hermano. El pecado también puede ser piedra de tropiezo a que alguien deje de congregarse. Puede ser el pecado de algún congregado o tu propio pecado. Pero hermano, si no usamos las armas del Evangelio, nosotros vamos a estar dando vueltas en nuestra cabeza sin saber qué hacer y no saber solucionar eso. La palabra de Dios nos dio herramientas para cuando nosotros estamos en unas circunstancias, usemos esa palabra y nosotros apliquemos a nuestra vida y Dios mismo con su Santo Espíritu nos alumbra y nos da esa paz. Así es, hermanos, el pecado. Hay pecados, hermanos, que en la Biblia vemos que no se debe tolerar en la iglesia, no se debe tolerar. Y hay pecados grandes que el apóstol Pablo tuvo que reprocharles y decirles, mire, eso tienen que corregir. Pero hay pecados también en la iglesia, quizás algunos hermanos están recién llegando al Evangelio y necesitan conocer el Evangelio, crecer, y ya Dios mismo se encarga en corregirles.
Hay muchos pecados que podemos estar experimentando a un principio. El enojo, la ira, la envidia, el chisme, las malas palabras. Pero Dios va poco a poco limpiando. Pero si vemos a alguien que aquí anda con un amante, o sea, lógico que le vamos a llamar la atención. ¿Ya? Entonces, eso también, el pecado de alguien, quizás diga, oh, yo siento que no estoy haciendo bien y la verdad mejor no me congrego. O tales hermanos están viviendo en pecado, en su iglesia no está Dios. No, yo mejor allá no me voy. O sea, eso puede ser otra excusa, de que la gente están apuntando a alguien y diciendo, no, ahí, ¿sabes qué? Ahí no dicen nada, ahí el pastor ni siquiera le llama la atención, mejor no, ya no me congrego, no. Pero así vayas a donde vayas, las iglesias, hermano, está compuesta por gente imperfecta. ¿Entiendes? No hay iglesia perfecta, el único perfecto es Jesús. Otro de las maneras que la gente no puede poner excusa a no congregarse es los desacuerdos. ¿Verdad que hay desacuerdos? Hay muchos desacuerdos, hermanos. Algunos, hay temas de la Biblia que verdaderamente no perturban la salvación, no quitan la salvación. Hay temas, ¿entiendes? Bíblicos. Quizás algunos entienden de una manera, otros de otra manera, pero no afecta nuestra fe, no afecta nuestra salvación. ¿Entiendes? Por eso, cuando hay hermanos que no conocen mucho de Biblia o que conocen mucho, en este caso nosotros lo que debemos hacer es apaciguar, callar, esperar, dejar que Dios nos vaya instruyendo más y más adelante nosotros entendamos las cosas que han de ser reveladas. Pero por cositas pequeñas no podemos decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con sus hermanos por este tema de la Biblia, que si en Apocalipsis 6 eran extraterrestres o eran nefilins, pero yo creo que ellos no entienden, yo por eso mejor yo no me voy allá. ¿Entiende? O sea, hay muchas cosas que la gente puede poner pretexto para no congregarse. Yo lo estoy exponiendo de poquito a poco. Otra de las cosas es, no te apasiona la iglesia. Que esta razón también no puede que algún rato alguien diga, bueno, yo ya, la verdad no, como que no me nace ir a la iglesia, porque siento que Dios no está ahí y siento que mejor en mi casa escucho una en YouTube y me paso cómodo. No te apasiona la iglesia. Mira, la iglesia de Cristo, la gente, no el edificio, la gente, los creyentes, son el cuerpo de Cristo. Y están clamando, orando, pidiendo a Dios por tu vida, por la de ellos, por lo del prójimo. Pero si nosotros no nos apasiona la iglesia, las cosas de Dios, las cosas espirituales, también puede ser un pretexto para poner excusas y no venir. A Cristo Jesús le costó su vida. Y si a ti no te apasiona lo que Él hizo, su sacrificio hizo para formar su iglesia, verdaderamente, hermanos, es lo más triste que puede haber. No te apasiona la iglesia. Ahora, ¿cómo te puede apasionar la iglesia? Es cuando Dios mora en ti. ¿Y cómo puede morar si tú no le conoces? ¿Cómo puede morar si el Espíritu Santo de Dios no está en ti? Tiene que morar el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo llega el Espíritu Santo de Dios? Cuando nuestro corazón se humilla y busca de su consejo. ¿Amén? Es la única manera. También cansancio espiritual. Usted no sé si han oído la gente puede dejar de congregarse por cansancio espiritual. Y la verdad, muchas personas no van a saber ni qué es el cansancio espiritual. El cansancio espiritual es cuando tú pides y pides y como que Dios no te escucha. Y quizás estás pidiendo mal. Quizás Dios, Señor, te dice, espera un tiempo. Cuando quieres hacer algo en la iglesia y sientes que las cosas no te salen, poco a poco se va desanimando. Cuando oras así como que hasta medio dormido y ya te duermes y como que te vas cansando, o muchas cosas que en la iglesia tienes muchos afanes, muchas cosas de hacer, de arreglar y todo, y te das vueltas y todo, pero Jesús no es tu primer amor.
Eso es un cansancio espiritual, ¿verdad? Y hay muchas maneras de que una persona se canse espiritualmente. Ya no te nace abrir la Biblia. Ya la Biblia solo abres en la iglesia para que te vean. Y en la casa no abres la Biblia. Cuando tienes tiempo no pones una alabanza, no pones una palabra, no te nace aprender quizás hebreo para conocer más la Biblia. Hay cuantas cosas que Dios ha puesto para que nosotros amemos, nos apasionemos por Él. Pero el cansancio espiritual también puede tocar a los servidores, a los líderes, cuando ve que las ovejas no mismo hacen caso, ¿verdad? Como que ya les dice una y otra vez y la oveja anda pero bien distraída. Y dice, bueno, Señor, ¿qué hago con estas ovejitas? Y la persona se puede cansar. Entonces, hay muchas maneras de que una persona puede cansarse y de pronto decir, bueno, ya, yo creo que esto no es lo mío y mejor me congrego yo solito, ¿verdad? Entonces, también puede ser no perseverar en la fe, desanimarse y aislarse. Mire, no perseverar. Yo por eso siempre digo, hermano, perseveren, porque solo así nosotros podemos agradar a Dios. Y cuando no perseveramos, entra el desánimo, hermanos. Y el desánimo es horrible. Y el aislamiento también. Nos aislamos, ya no queremos tener contacto con los hermanos. ¿Entienden? Y yo sé que no somos operadores de cabinas telefónicas para estar llamando a todos, yo lo sé, hermano. Porque a veces esperamos la llamada de todos los hermanos y sentimos como que, oh, nadie me llama, ¿verdad? Y hay tiempo, hermano, sí podemos llamar, tenemos nuestras familias también a quien llamar, pero no crean que no es amor, hermanos, porque no los llamamos, quizás somos a veces olvidadizos, ¿entienden? Los afanes. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer, hermano, a estas cosas, a estas luchas que tenemos como iglesia? ¿Cómo podemos? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vamos a combatir estos problemas cuando nace en nosotros el desánimo, el cansancio, el afán, la angustia, la tristeza, el dolor, el resentimiento a los hermanos, todo tipo de cosas que pueden hacer que nosotros de pronto digamos, no, pues mejor me quedo en mi casa y no quiero congregarme, no quiero estar con los hermanos. Dios nos dio una herramienta grande y Dios nos dio la oración como arma, la oración. Otra también, el Señor nos ha dado la armadura de Dios, la armadura de Dios. ¿Y para qué sirve? Pues aquí la Biblia nos va a decir. La armadura de Dios está en Efesios 6, versículo del 1 al 18, si podemos ir. Yo sé que algunos ya sabemos, pero vayamos a la Biblia, ¿sí? Para cómo vamos a combatir cuando entren los desánimos. Efesios 6. Hermanos, si es que me tomo mucho del tiempo. Amén. Entonces, miren, hermanos, aquí tenemos la herramienta que Dios nos ha dado para que cuando venga el desánimo, cuando venga la aflicción, nosotros vayamos al libro de Efesios 6, 1 y empezamos leyendo así, dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, tenemos, hermanos, la armadura de Dios para cuando venga la amargura en nuestro corazón, la tristeza, la aflicción, la falta de pasión a las cosas de Dios, es la oración, la fe, creer que Dios puede hacer todo posible en nuestra vida. Eso es lo que debemos usar para poder levantar esos desánimos que pueden hacer en nosotros. Todos vamos a pasar por eso, hermanos. Todos. A todos a veces llega un día en que no me siento con mucho ánimo, cansado, y como que tengo ganas de decir que hoy no voy. Pero cuando estamos con la armadura de Dios, estamos fortalecidos. Porque dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino que el maligno también es astuto, que puede atacar nuestra mente y puede hacernos creer que tenemos justificaciones para no amar a Dios. Ahora, en el libro de Hebreos 12:2, Hebreos 12:2 dice que nosotros debemos poner nuestros ojos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, puestos nuestros ojos en el Salvador y Consumador de la obra más grande que Dios ha hecho para los hombres, es en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, nosotros vamos a perseverar. Nada de lo que esté pasando en la iglesia nos va a hacer turbulencia. Nada, porque sabemos que nuestro Dios es más poderoso que nuestros problemas. Jesús dice, pelea en primera de Timoteo 6, dice, capítulo 6, versículo 12 dice, pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Sabemos, hermanos, que nosotros tenemos una batalla, ¿verdad? Tenemos una batalla no solo, yo sé que algunos están pensando quizás en qué tipo de batallas tenemos. Hermanos, tenemos tres. Una es el maligno, otra es el mundo y otra nuestra carne. Y yo sé que creen que estamos en paz y armonía. No, hermanos. Tenemos que la lucha primerito es con nuestro ser, ¿verdad? Nuestro ser quiere lo malo, todavía quiere lo malo. El mundo, hermano, lo que ofrece el mundo. Satanás pone ahí a nuestras narices con el celular lo que el mundo ofrece. Y otra es el maligno. Y ese sí que no perdona, ¿verdad? Entonces tenemos luchas, hermanos. Pero eso no quiere que nosotros nos vayamos a debilitar porque tenemos la armadura de Dios. Y con esa armadura venimos a la iglesia y vamos al mundo también a ver y a dar testimonio de lo que Dios es poderoso, ¿verdad? Hay un beneficio grande, hermanos, congregarse, de acuerdo a la Biblia, y yo les voy a compartir. Hay grandes bendiciones para los que anhelan congregarse. Y a veces no entendemos, o es necesario que alguien nos recuerde que hay beneficios congregarse. Hay grandes beneficios. Congregarse constantemente es una muestra de amor a Dios. 1. 2. Es una muestra de obediencia a Dios, congregarse. Amor, obediencia. La Biblia enseña que quienes perseveran en congregarse, en reunirse, reciben el respaldo divino. Reciben el respaldo divino el que persevera en congregarse, en ser parte del cuerpo de Cristo. Gozan de crecimiento espiritual. Crecen en el conocimiento espiritual. Dios los protege de todo lo que les puede afectar espiritualmente. Dios cuida de sus siervos cuando una persona ama el cuerpo de Cristo. Hay refrigerio para su alma.
hay consolación, hermanos. ¿Quién te va a consolar cuando hay aflicción? ¿Los que están en el mundo o los hermanos que conocen de Dios? ¿Quién te va a consolar mejor? ¿Verdad? Los del mundo te van a decir, oh, divórciate. Pero el hermano de la iglesia va a decir, persevera en tu matrimonio. ¿Verdad? Diferente el consejo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿El consejo del mundo o el consejo de un hermano? Congregarse, hermano, tenemos ese beneficio de ser apoyados por los hermanos. Un buen consejo. También experimentamos unidad, porque eso es lo que Cristo quiere. Que nos congreguemos. Jesús le agrada muchísimo en su corazón que nosotros nos congreguemos. Entonces, experimenta la unidad y nos trae a la presencia del Señor congregarse, estar como hermanos, con los hermanos creyentes. También la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros somos constantes en ser parte de la iglesia. Jesús prometió que donde están 2 o 3 en su nombre, Él está presente en medio de ellos. Está en Mateo 18:20. Hay estímulo y crecimiento mutuo. Hay compañerismo en la fe. Nos sentimos amados, apoyados, que no estamos solos. También ayuda para animarnos los unos a los otros en el amor y en las obras del Espíritu. También hay un principio en el libro de Hebreos 10:24, no necesita ir, hermanos, pero en el libro de Hebreos nos enseña cómo los hermanos compartían sus cosas, su amor, cuando veían necesidad. Entonces, estar cerca de los hermanos y una congregación, hay beneficios de hermanos, hay mucha bendición. También hay victoria en las pruebas. La Biblia declara que hay una bendición especial para quien se mantiene firme. Dice la palabra, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida. Eso está en Santiago 1:12. También la comunión con los hermanos fortalece, así como el fuego necesita estar junto para mantenerse encendido. Congregarse enciende y aviva el fuego espiritual, protegiendo al creyente del debilitamiento espiritual. Congregarse, hermanos, aviva el fuego de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que Dios tiene planeado para los que le aman. No es cualquier cosa, hermanos, congregarse. Y cuando nosotros vienen las trabas, las aflicciones, si nosotros estamos bien cimentados en lo que ya Dios ha hablado, entonces no vamos a dudar. Así me digan lo que me digan, hagan lo que me hagan, pero yo sé que hay hermanos que aman a Dios y yo me congrego, ¿verdad? Entonces, ya casi termino, hermanos. Yo sé que están pensando en el fútbol, ¿verdad? No piensen en eso, hermanos. Ahorita estamos en la palabra de Dios. Entonces, miren, el anhelo de Jesucristo es la comunión de los creyentes, que sean uno en Él y en Él y en el Padre, así como Jesús es uno en el Padre. Y ahora sí les invito, hermanos, que vayamos y comprobemos qué es lo que quiere Jesús para su iglesia. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan 17, del 1 al 26. Yo también les quiero leer, hermanos, porque esta parte de la Biblia a mí me encanta. Cómo Jesús en oración pide por la iglesia. Pide por nosotros, cómo ama Jesús a la iglesia. Para algunos que no han leído, pues escuchen también, hermano. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dice Jesús, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra.
he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y bien, hermanos, cómo Jesús nos ama, cómo Jesús ama a su iglesia, cómo quiere Cristo Jesús que la iglesia seamos uno en Él, en el Padre, y no estemos divididos, y no nos odiemos ni nos aborrezcamos los unos a los otros. Esa es la voluntad de Dios, que crezcamos, que le conozcamos. Y si nosotros no somos parte de la iglesia, de congregarse, entonces, ¿cómo podremos nosotros decir somos de Cristo? ¿Cómo podremos decir somos creyentes si no estamos con las demás ovejas? ¿Verdad? El ruego de Jesús es, Padre, que ellos sean uno contigo, así como yo soy contigo uno, y que todos seamos uno como iglesia, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la verdadera religión, ¿verdad? Entonces, Jesús orando, mire con qué humildad Jesús oró al Padre por nosotros, por los que han de creer, por los que han de amar a su palabra. Y por eso dice Jesús, yo les he entregado su palabra. Y yo eso es lo único que estoy haciendo, hermano, yo también, entregando su palabra. Y mirando, aprendiendo de Jesús con qué humildad, siendo Dios, Él rogó por nosotros, se humilló por nosotros. Entonces Jesús ama a su iglesia. Y si tú no amas a la iglesia, si tú no amas venir acá, entonces nosotros verdaderamente tenemos una religión, ¿verdad? Colosenses 3, del 1, empezando con el versículo del 1 al 17, hermanos, vamos a leer. Y ya vamos concluyendo, hermanos. Si gustan, pónganse de pie, hermanos, porque quiero terminar con esta palabra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal, haced morir pues morir lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es del todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Muy claro, hermanos, cuál es la voluntad de Jesús, de que amemos la iglesia, amemos el cuerpo de Cristo, amemos hacer su voluntad, y eso es a lo que Dios demanda a la iglesia. Y Dios permita que esta iglesia pequeña seamos como la de Filadelfia, ¿verdad? Donde algún día el Señor nos diga: ven, siervo fiel, ¿verdad? Y eso es una de mis oraciones: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Porque para mí está claro, hacer la voluntad de Dios es la prioridad, hacer su voluntad. Y yo les termino con este versículo. Y esto dice Cristo Jesús a las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, ¿verdad, hermanos? Es muy claro. Amemos la iglesia, porque a Jesús le costó su vida. Amén. Oremos.